Empezamos con el directorio usuario. El directorio usuario tiene una sola clase, que es la clase usuario. Vamos a ver cómo se implementa esta clase usuario. Se implementa con la interfase iUsuario en forma implícita y se agrega el parámetro sSingleton que no está en la interfase. Veamos cómo se hace. Acá tenemos la parte de los using, System Class Basic, System Test, System Web, Security Cryptography y el Namespace Business. Todas estas son importantes, estas System Security Cryptography, porque es precisamente una de las bases para que encriptar el password. Vemos acá un singleton S igual a singleton get instance. Es la manera de definir un parámetro en forma privada. La clase usuario se implementó con iUsuario, se hizo en forma explícita. Van a salir ahí un montón de elementos, los cuales vamos a ir buscando. Llegamos a la región Properties. La región Properties directamente va a venir agregado todas las properties que venían implementadas. Cuando hagamos la implementación, seguramente acá no van a dar así, sino que va a haber otra forma de diseñarlas. La vamos a dejar así con get y set, que es la forma más fácil de ponerla y no como viene ahí. Porque ahí está también como digamos, no implemente exception, ¿no? Y como ya lo dejamos que hagan get y set, se van a ir armando así. El image mesh, que es uno de las properties, se hace de la siguiente manera. Este sería el método get. Lo que está significando cuando hago esta asignación, la hago en método get. Fíjese que es public y hago image factory, se llama imagen esto. Es un image factory create. Acuérdense quién era Image Factory. Image Factory era una clase estática que hicimos en clase básica. El create mandaba F1, que me estaba implicando que íbamos a usar el sistema de directorios en las imágenes. El directorio en las imágenes, por lo tanto, se va a implementar con F1, el cual me va a devolver un tipo make image y make image. El usuario está definiendo el directorio al cual va a acceder y el usuario está definiendo el prefijo. Esto ya lo teníamos estudiado, pero vamos a repetirlo. El FU es el FireUloa, el poste file. Le pongo FireUloa porque lo teníamos en los otros lenguajes, como que hace la carga desde archivo, desde tu directorio a la web. El string URL, que es otra property, ya la devuelvo con imagen URL this ID to string. Esto directamente me lo captura y me devuelve el ID del string, la URL. El public int ID, get y set formarían la región de todas las properties que va a usar el usuario. El método add hace una pregunta. Si existe el mail, entonces lance una excepción. Existe un usuario con ese mail. Para lo cual, cuando yo hago primeramente el insert, el ID vale 0 por defecto. Por lo tanto, buscan el que tenga 0 y si existe alguno que sea distinto de ID 0, me está permitiendo que ese mail no lo pueda ingresar. Si el DNI existe, va a lanzar la excepción. Error, existe un usuario con el mismo error. El password es igual a DNI to string. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asignando el password por defecto cuando yo creo un objeto directamente el DNI. Y lo disperso. Al dispersar lo que hace le aplica el algoritmo SHA-1. Por lo tanto me va a dar 40 caracteres que los vamos a figurar. No sabemos qué nos va a dar, pero eso nos va a dar siempre para el mismo DNI.
Y lo que hacemos es s.issue.add, el singleton en la interfase issue, le agrego el método add y le digo que paso este objeto, que es el objeto usuario. Esa es la manera de hacer el add. El método dispersar utiliza un método que yo he copiado de la dispersión, es muy estándar, en el cual lo que hago es el password, le mando este SB, que es un conjunto de bytes, que lo está haciendo a través de un string builder. El string builder es una manera de hacer un string, pero distinta, que tiene un formato determinado. Entonces, que quiera ver esto, que estudie un poco sobre String Builder, también así como estudiamos el String Builder es un tipo de dato muy importante, pero que no lo estamos usando nada más que en estas cosas sencillas. Por lo tanto, yo después el password, que es un string, se lo asigno a String Builder to upper, para evitar problemas con el encriptamiento. El public bool DNI exist hace un return SISU DNI exist. ¿Por qué va a dar el DNI exist? Porque estaba implementado en la interfase singleton, la interfase de singleton usuario. Por lo tanto, este método llama a esa interfase y la devuelve. El void erase lo que hace también es issue erase this. Estoy mandando el objeto y me lo va a manejar en el objeto singleton usuario. Imagen erase lo que hace, si yo estoy eliminando, puedo eliminar con la interfaz imagen que tengo al principio, tiene el método erase que también es eliminarlo con un file directamente. El find lo que hace es encontrar y devolver un string que el find hace un return porque devuelve un string. ¿Y qué tipo de string es? Es un JSON. Un JSON que luego va a ser aplicado como un objeto de JSON. Este JSON va a ser aplicado después en la interfase de usuario. Veamos en la sexta parte. El método list también devuelve un JSON que va a ser return SISUList this. El login me va a devolver un JSON que va a ser el objeto usuario que busqué a través del mail y del password. Lo que hago primero es dispersar el mail, lo que lo hace a través el password, dispersar el password, no, el mail no se dispersa. Y como tengo el mail y el password, esto presupone que está el mail y el password, que no están por defecto, entonces retorna el método de la interfase usuario del singleton, el método login. Lo que hace, devuelve el string o devuelve un mensaje de error, no se encontró. El mail exist es una de las primeras que averigua si hay un mail. Lo hace también aplicando la interfase de usuario. Veamos ahora el modify. El modify hace la misma pregunta que hace el add, pero ahora tiene un ID. Ese ID está dado, tiene que estar justamente con todos los datos que tiene adentro. Entonces pregunta si el mail existe, si el DNI existe, si el password es distinto al vacío, se dispersa, y si no, no. Y aplica el método issueModify. Directamente va a hacer la modificación. Acá se agrega la imagen. Imagen add, FU, ID, issue, string. Quiere decir que abarca esto que está en class basic y hace el método add. Ese método add agrega, dado el firewall y el ID que tiene este método, este objeto, lo agarra, lo carga y lo puede cargar como una imagen.
El find by mail lo que hace es retorna directamente el mail, el find. Hay dos más, que es el find by DNI, find by mail and DNI, que servía para recibir, cuando yo olvidé mi password, le pregunto el mail y el DNI, entonces lo busco. Si lo encuentra, entonces le permito cambiar el password, cuando olvidé mi password. Y el find by DNI lo que hace es encuentra el find por DNI. Implementación final de Singleton usuario CS. Bueno, la Singleton usuario, lo primero que hago, vamos a mirar los Netspace que va a usar el System Data y Class Basic. El Netspace es Business y la Partial Class les implementa, ya está implementado, lo hicimos, el Singleton usuario, y esto tenía que estar hecho para que pudiera ser capturada por el otro objeto, el objeto usuario. Si no estaba el ISO acá, que es ese famoso ISO que invocaba todo, fíjense que es public, con esto retornaba precisamente el objeto Singleton usuario y lo casteaba a Singleton usuario. Acá empezaremos con el método add. El método add se hace un create command porque sabíamos que el Singleton era heredero de Single y Singleton era, implementaba la clase sobre la cual se accedía a datos. Entonces pongo usuarios insert, que sería el usuario, agrego los parámetros que tenía que agregar según lo que indicaba y en el mismo orden que lo indicaba el store procedure, y entonces los pongo todos y pongo el insert. El data está mantenido en el usuario, por lo tanto los datos que van a estar en el usuario se van agregando acá, y lo que hace es un data ID insert. DNI exist, se crea el comando, se le agrega los dos parámetros que tiene y retorna exist, que es un booleano, que está en la misma clase que está heredando. Para el generic usuario erase ocurre lo mismo, pero acá aplica el método delete. En el list, el usuario list, lo que hace es ejecutar el comando y el método list me devuelve un data table. Ese data table retorna, haciendo un return para obtener el JSON, make list JSON, que esto estaba implementado en la clase single, que es la clase padre de este objeto, y le paso también acá la interfase, que es la famosa interfase que hicimos ISO. El login se hace de la misma manera, quiere decir que lo está implementando, y el mail exist lo mismo. Estos son fáciles de hacer, agregamos los parámetros y hacer, si es un booleano retorna el método exist. Pero ahora viene la parte difícil. Siempre la parte difícil es lo que hace el makeObject. El makeObject le pasamos el data row que obtuvo y tiene el usuario data. El usuario data puede ser el objeto usuario que lo estoy cargando y me lo va a cargar directamente, como es una variable por referencia, me lo va a cargar los datos. Por ejemplo, empiezo con string JSON, un objeto creado. String C, el ID. Entonces lo que hago es imparse drc to string data ID. Directamente el DR me va a dar el data ID que tiene el data row. El JSON acá lo que hace es genera un objeto con el data ID to string. Por lo tanto, estoy creando ya dentro del paréntesis esto, entre dos comillas ID, dos puntos, el valor entre dos puntos del ID. Por ejemplo, puede ser ID 1, 2, 10, 20.
Ahora pongo una variable C igual de string C, que ya la habíamos definido, pero le asignamos ahora nombre. Y data nombre es igual a drc to string, dr nombre. Y entonces se carga el nombre. Este hace un JSON generate add object y le agrega a este objeto, además del ID, le agrega una coma y le pone el nombre, entre dos comillas, dos puntos, el nombre que está. Esto lo hace este JSON generate. El DNI hacemos lo mismo pero con un imparse. Y directamente acá adherimos al JSON ese valor que teníamos aquí. Fíjense, este JSON va aumentando cada vez que va teniendo el dato. Con el mail obtengo el mail y hago lo mismo. Con la dirección obtengo la dirección y hago lo mismo, lo agrego al JSON. El data fecha de nacimiento lo agrego. Y fíjense que estoy haciendo, por un lado, una asignación a data de todos los datos internos que obtuve de la base de datos, que está en DR. Por el otro lado, hago una asignación al string formando el JSON. Con el teléfono ocurre lo mismo, con el JSON generate, y de JSON generate con la URL también. Fíjense que la URL no está en DR. ¿Entiendes? No está en DR, porque es un data URL que yo recupero de la herencia de la data URL, que me devuelve cuál es la dirección de la imagen que voy a tener. Porque yo acá estoy trabajando con imágenes y entonces también en el JSON me va a dar en dónde está la imagen de este usuario. Y retorna el string este que armé directamente con todos los datos del usuario, de los que están el ID, el nombre, el DNI, el mail, la dirección, la fecha de nacimiento, el teléfono y también la URL. De esa manera devuelvo un JSON que me va a devolver cuando yo haga el método find. El método find me va a devolver eso porque lo estoy cargando ahí. Y me carga todos los datos que tendría lo que yo busqué directamente y el JSON. Y me devuelve el JSON para manejarlo. Bueno, el modify lo que hace es crear un comando agrega el password, que puede ser vacío, y ahí no lo modifica por el store procedure que no lo modifica, o puede ser que esté encriptado y entonces me lo va a cambiar. El método que lo hace esto es el método update. Ahora, el find by mail lo que hace carga el mail y lo encuentra el uso object, el find, el método find. Fíjese que el método find me devolvió un data row y ese data row se lo carga al data y me devuelve lo que ya habíamos visto en la anterior, todo este JSON. El find by DNI hace lo mismo. Lo encuentra y me devuelve el usuario por el DNI. Bueno, vamos a analizar en la próxima desarrollo la clase usuario rol.